entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Una cosa es estar parados en la costa de Patmos y otra es sumergirnos en las aguas de su arrecife. Preparemos los oídos para experimentar la presión que surge cuando nos profundizamos en la revelación de Jesucristo. Una vez más te invito a revisar los materiales anexos que colocamos a tu disposición a través de diferentes links en la descripción de este programa. Solo tienes que tocarlos en tu celular o tableta o darle clic en la computadora. Nuevamente queremos reiterar el anuncio sobre las capacitaciones que la Conferencia de New Jersey hará a los diferentes ministerios de iglesia. Si tienes un cargo en alguna de las iglesias locales y perteneces a la zona centro o a la zona sur, está atento a las siguientes fechas. En primera instancia, zona sur, enero 18 y 19 en la escuela de Vine Heaven. Y por otro lado, la zona centro, primero y segundo de febrero en la Academia de Lake Nelson. Estas capacitaciones serán viernes de noche, sábado de tarde. Algunos departamentos serán citados el viernes a las 7 de la noche y otros el sábado a las 3 de la tarde. De mi parte, espero a los maestros de escuela sabática el viernes y a los directores, asociados y secretarios de escuela sabática el sábado en su respectiva zona. Finalmente, quiero invitarte para que le des un vistazo al video que hemos preparado titulado Visión Panorámica del Trimestre, en el que en menos de 20 minutos podrás percibir todos los aspectos de las 3 lecciones del estudio de la escuela sabática. Ahora, quiero invitarte para que vayamos a la página 36, donde encontraremos El sábado enseñaré y comencemos el ciclo del aprendizaje. ¿Cómo iniciar la lección con la clase? Para eso tenemos la primera herramienta que se llama Motiva. En ella lo que buscamos es introducir la lección, mostrar su importancia y crear un ambiente adecuado para compartirla en clase. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos de la página 36 los 3 primeros aspectos de la reseña. Estos son el texto clave, el enfoque y la introducción. Y con ellos podemos decir lo siguiente. La lección anterior terminó tocando el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ahora vamos a abarcar el resto de las 7 iglesias de Apocalipsis. Recordemos que el Señor se paseaba entre los candeleros y tenía las estrellas en su diestra. Esto significa que Él conoce personalmente su iglesia, sus luchas, sus debilidades, sus desafíos, y aparte de esto también le hace promesas para aquel que venciere. Dicho esto, pasamos a la segunda parte del ciclo del aprendizaje, que es la sección Explora. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Aquí vamos a analizar los aspectos cognitivos y vamos a resaltar lo que queremos dejar en la mente de nuestros alumnos. Para esto, el folleto del maestro nos tiene una herramienta llamada comentario y en ella nos permite desarrollar los puntos principales. La edición del maestro no toma uno por uno los mensajes a las 7 iglesias, sino que los delinea en forma de conjunto. Veamos cómo lo hace. Punto número 1, la estructura del mensaje a las iglesias. Menciónale a tu clase que el escritor sigue cierta estructura, cierta organización en la manera como Jesús se dirige a cada una de las 7 iglesias. Esta estructura consta de 6 partes. Número 1,
el Señor llama a cada iglesia por nombre. Número 2, presenta características de Él que ya habían sido mostradas en la visión introductoria de Apocalipsis 1, del 9 al 20. Lo siguiente que hace es evaluar las fortalezas y debilidades de cada una de las iglesias. El paso seguido es, les da consejos. Como penúltimo aspecto, realiza un llamado y finalmente les hace promesas. Ahora invita a participar a la clase diciendo algo como lo siguiente: Jesús no solamente le muestra a las iglesias sus errores, sino que también les hace promesas y les hace un llamado. ¿Cuál debiera ser nuestra manera de actuar cuando encontramos fallas en nuestra iglesia local? Quiero enfatizar que de cada uno de estos aspectos vamos a estar compartiendo vía WhatsApp algunos videos, audios o ilustraciones que tú puedes solicitarnos enviándonos un mensaje a través del número que aparece en pantalla. Es muy importante que tengas en tu mente lo siguiente: para poder ser añadido a la lista de difusión de WhatsApp, tienes que escribir ese número en tus contactos del teléfono. Cuando lo solicites por primera vez, dinos cuál es tu nombre y el lugar desde el que nos escribes. Ya posteriormente serás añadido a la lista de difusión y los recibirás automáticamente. El punto número 2 de nuestro estudio se titula El quiasmo de las 7 iglesias. Quisiera recordarte que el quiasmo es una figura literaria muy propia del pensamiento hebreo, en el que la primera parte y la última tienen relación entre sí, la segunda y la penúltima, la tercera y la que antecede a la penúltima, y generalmente la parte más importante queda justo en el centro. Pues bien, así como el candelabro de 7 brazos de los judíos tiene esta estructura, de la misma manera la figura literaria del quiasmo lo tiene, y las 7 iglesias siguen exactamente ese mismo lineamiento. De esa manera podemos ver que siguen mucha similitud los mensajes a Éfeso, la primera iglesia, y a Laodicea, la última. Básicamente los dos tienen falta de amor. De la misma manera, la segunda iglesia, Esmirna, y la sexta iglesia, Filadelfia, tienen también la característica de que los mensajes a ellas son altamente positivos. Por su parte, Pérgamo y Sardis, la tercera y quinta respectivamente, son las iglesias más decadentes. Y en el centro está Tiatira. El mensaje a Tiatira es el doble de largo que el de las demás iglesias y en su naturaleza es muy diferente. Después de hacerle mención a tu clase de este aspecto, hazle la siguiente pregunta que genere participación. ¿Qué mensaje perciben en el hecho de que Jesús haya seguido este modelo para dar el mensaje a las iglesias? Déjalos participar, porque sin duda sus opiniones enriquecerán mucho el conocimiento de unos y de otros. Ahora, como maestro, quiero hacerte la siguiente recomendación. Va a ser muy difícil que tengas tiempo suficiente para analizar cada una de las 7 iglesias y los mensajes a cada una de ellas. Te recomiendo que hagas lo siguiente: divide la clase en 3 grupos y coloca al grupo número 1 a analizar la iglesia de Éfeso y la iglesia de Laodicea. Esto está en Apocalipsis 2 del 1 al 7 y Apocalipsis 3 del 14 al 22. El segundo grupo puede analizar las iglesias de Esmirna y Filadelfia. Eso está en Apocalipsis 2 del 8 al 11 y Apocalipsis 3 del 7 al 13. Finalmente, el grupo número 3 va a analizar el mensaje a las iglesias de Pérgamo y Sardis, Apocalipsis 2, 12 al 17 y Apocalipsis 3 del 1 al 6. La tarea que les vas a dejar a cada uno de ellos durante los 4 minutos que siguen son las siguientes. Número 1. ¿Cómo se presenta Jesús a cada una de estas iglesias? Número 2. ¿Cuál es el problema que cada una de ellas tiene? Número 3. ¿Cuál es el consejo que el Señor les da? Y finalmente, ¿qué promesa les hace el Señor
a aquellos miembros de las iglesias que vencieren, permítelos conversar no más de 4 minutos y después que cada uno de estos grupos se tome 1 minuto para mencionarle a los demás las cosas que encontró. El punto número 4 de nuestro estudio es el mensaje a Tiatira. Como lo dijimos hace un momento, es la iglesia que se encuentra justo en el medio de las 7. Su mensaje es el doble de largo en contenido comparado con las otras. Y aquí te invito a que hagas una labor muy especial. Pídele a los miembros de la clase que abran su folleto de alumnos y que revisen en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias el tiempo de duración, las fechas que ahí están contenidas de cuándo comienza y termina el periodo de esa respectiva iglesia. Encontrarán de manera particular que en promedio la iglesia que más dura son como 300 años. Sin embargo, el periodo de duración de la iglesia de Tiatira va del 538 después de Cristo al 1565. Esto es más de 1000 años. Esta fue la época medieval en el que el enemigo ya no era externo sino interno. Pregúntale a la clase, ¿cuál era, en el caso de la descripción de Tiatira, el enemigo de la iglesia? Sin duda alguna, los miembros de tu clase concordarán en decir que el enemigo interno era nada menos que Jezabel, que es una figura de aquella mujer que en el Antiguo Testamento era profetisa y sacerdotisa pagana en los tiempos de Acab. Apocalipsis 2:21 dice lo siguiente: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Menciónale a la clase que espiritualmente hablando, la fornicación es una unión ilícita y fue justamente lo que ocurrió en tiempos de Tiatira. Hubo una unión entre la iglesia y el Estado a partir del periodo de gobierno del emperador Constantino y el cristianismo llegó a convertirse en la religión del Estado. Sin embargo, a pesar de este escenario, hay 2 cosas altamente positivas. En primera instancia se le dice a Tiatira que sus postreras obras son mejores que las primeras. Y en segundo lugar, a Tiatira se le llama el remanente. Estas 2 cosas están en Apocalipsis 2:19 y Apocalipsis 2:24. Sobre esto del remanente quiero enfatizar que las traducciones más comunes que tenemos en el español son los demás o el resto. Sin embargo, la nueva versión internacional es muy atinada al traducir esta expresión como el remanente. Ahora, hazle la siguiente pregunta a los miembros de la clase. En un escenario en que las 7 iglesias van decayendo espiritualmente, ¿qué significa que en el caso de Tiatira sus postreras obras sean mejores que las primeras? El punto número 5 es la iglesia de Laodicea. No es posible hacer un estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis y no tocar de manera particular la iglesia que nosotros consideramos es la del tiempo del fin. Hay un mensaje muy interesante, no solo para nosotros en nuestra vida espiritual, sino un mensaje de conexión entre la Odisea y el tiempo del fin. Eso está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 y Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Si ustedes recuerdan, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea que compre colirio para que vea, que compre de él vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Hay 4 expresiones que también están en Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Las palabras son ver, vestiduras, vergüenza y desnudez. Apocalipsis 16 tiene el contexto de las 7 postreras plagas y el Armagedón, y Apocalipsis 3 es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Esto significa que el mensaje a la Odisea es un mensaje que tiene que ver justo con el final de la historia de la humanidad.
La característica principal de la iglesia de la Odisea es la tibieza, en la que ella se cree que es rica, que se ha enriquecido y que no tiene necesidad de nada. Sin embargo, carece de verdadera riqueza, vestiduras y visión. Lee lo que significa el oro, las vestiduras y el colirio en Primera de Pedro 1:7, Isaías 61:10 y Efesios 1:17 y 18, y luego pregúntale a los miembros de la clase por qué el mensaje a la iglesia de la Odisea es más efectivo cuando cada uno de los miembros lo aplica a nivel personal que a nivel general. Conversen al respecto y escucha lo que tus miembros de la escuela sabática pueden aportar. Ahora llegamos a la parte central del ciclo del aprendizaje, que es aplica, en la que los miembros deben participar más, mientras que el maestro debe limitarse a generar la mayor cantidad de preguntas provocadoras de participación. Recuerda que nuestro eslogan es hablar poco, mientras que nuestros miembros participan mucho. Y para esto, nada mejor que preguntas de aplicación como las siguientes. Primero, hagamos un paralelo entre el remanente y la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 14:12 dice que la iglesia de los últimos días tiene dos distintivos. Número uno, guarda los mandamientos de Dios. Número dos, tiene la fe de Jesús. ¿Por qué crees que en el mensaje a la Odisea se dice que le falta la fe, el oro refinado en fuego, mientras que del remanente se dice que una de sus principales características es la fe de Jesús? Cuando tú lees el mensaje a todas las iglesias, encuentras que hay una frase que resalta mucho porque se le repite a cada una de ellas. Esta frase es de parte del Señor Jesús: yo conozco tus obras. Sin embargo, a pesar de eso, el Señor las ama y les hace promesas. La pregunta es la siguiente: ¿qué significa para ti personalmente que Jesús te ame a pesar de que conozca tus falencias? Y la tercera y última pregunta de aplicación es: ¿qué relación encuentras entre la Jezabel del mensaje a Tiatira y la gran ramera de Apocalipsis 17? Y la fase final del ciclo del aprendizaje es CREA, que es la tarea que le dejamos a los miembros para que la desarrollen en sus hogares. Quiero invitarte para que le sugieras a cada uno de tus alumnos que en sus devocionales personales analicen las promesas que el Señor le dejó al que venciere en cada una de las 7 iglesias, y que escojan la que más llena su corazón para luego compartirla en su muro de Facebook. Y llegó la hora de la conclusión. Dile a la clase algo como esto: hemos visto cómo Jesús conoce su iglesia a lo largo de la historia, la cuida y la ama. Hagamos también lo mismo. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, te decimos: conéctate compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto, y nos vemos la próxima semana.